Habíamos visto de forma introductoria varios aspectos de cómo se llevaba a cabo, cómo se producía la enfermedad mental, lo que involucraba algunas causas, todo desde el punto de vista bíblico, ¿no? Ahora nos faltaba un poco de lo que es la enfermedad en sí, cómo se desenvuelve y también cómo diagnosticar si alguien tiene un problema. Y justamente ese es el objetivo, hermanos. ¿Por qué estamos haciendo este tema, hermanos, esta meditación, este ministerio? Justamente con el objetivo de poder ayudar a nuestros hermanos y tal vez a algún prójimo, porque vamos a ver varias cosas también. En una debida oportunidad podemos ayudar. Y es importante saber, hermanos, para poder ayudar mejor. Durante nuestra vida, hermanos, en este mundo, atravesamos por diferentes circunstancias. Hemos atravesado enfermedades de diferentes tipos, hemos atravesado las etapas de nuestra vida, ¿verdad? Desde que hemos sido niños, hemos crecido, hemos sido adolescentes y así hemos establecido una familia, etc. Durante toda nuestra vida hemos tenido altos y bajos. Hemos tenido momentos, vamos a decirlos, buenos y momentos malos. Y durante esos momentos malos hay una posibilidad de que pueda surgir algún tipo de enfermedad. Y la que más estamos tratando son las enfermedades mentales, aquellos que, por ejemplo, nos involucra la ansiedad, nos involucra, por ejemplo, la falta de sueño, ¿no? El insomnio, muchas cosas. Les voy a comentar esta historia de este autor, William Cowper, un famoso escritor de himnos que escribió lindos himnos, poemas, muchas cosas. Pero durante su vida, obviamente como todos nosotros, tenía altos y bajos. Y él fue embargado en una etapa de su vida por la depresión. Y cuando la depresión entraba en su vida, él entraba en una oscuridad, en una desesperación, a tal grado que en varias oportunidades intentó suicidarse. Y hay otros casos también, ¿verdad? Otros casos, por ejemplo, allá en Perú, un hermano llegó a suicidarse. Había predicado durante años, había llevado el mensaje de salvación a diferentes lugares, pero entró en una desesperación, se quedó solo al final de sus días cuando ya era de edad. Y ahí está la falta de apoyo de los demás hermanos. Nunca se dieron cuenta qué es lo que necesitaba, si tenía, por ejemplo, aflicciones, problemas, muchas cosas, ¿no? Por eso justamente vamos a ver esto. ¿Qué pasa con este hombre, William Cowper, este escritor de himnos, los que cantamos, algunos de ellos? Él tenía claro en su vida lo que es la plenitud de la obra de Cristo para su salvación. Estaba completamente seguro de eso. Pero como en su vida había altos y bajos, él sufrió esto, ¿no? Estas consecuencias. La desesperación, la depresión, y en nuestra vida puede ocurrir también. Por el trabajo, por los estudios, por la pérdida de un ser querido, de un familiar, por muchas cosas. Muy bien. Para poder ver en la Escritura, vamos a leer lo que es Hebreos capítulo 12, ahí empezamos. Vamos a ver que las enfermedades mentales involucran algo más. Hemos visto anteriormente que pueden ser hereditarios, podemos nacer con una predisposición a esto, ¿ya? Pero también, aparte de eso, daños en el cerebro por golpes,
traumatismos, por muchas cosas, hay algo más. Hebreos capítulo 12, el verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí nos menciona algo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí vamos a hablar acerca del pecado que nos rodea, hermanos. El pecado que está ahí y podemos sufrir las consecuencias en nuestra vida. El pecado, ¿cómo podemos decir? Las consecuencias del pecado que vienen de afuera. Sin embargo, también hay las consecuencias del pecado que vienen de adentro, es decir, nuestro propio pecado, el pecado voluntario. Cuando nosotros permitimos pecado en nuestra vida, puede influir para desarrollar enfermedades. Y no solamente algún tipo de enfermedad, incluso las enfermedades mentales. Porque tenemos que recordar algo, nosotros somos moralmente responsables delante de Dios. Somos agentes morales y si nosotros permitimos pecado en nuestra vida, estamos abriendo el acceso a muchas cosas que puedan entrar en nosotros. No solamente cuando uno cae en pecado, por ejemplo, vamos a decir un hermano que está partiendo pan, lo excomulgan y todo, sino que también hay muchas cosas. No sé si han visto alguna vez, han experimentado, por ejemplo, fracasos, pérdidas, ¿verdad? Han experimentado otro tipo de males, ¿no? Y al final, cuando hay pecado en nuestra vida no confesado, como dice en 1 Corintios, hay enfermedades, incluso hasta la muerte. El pecado voluntario que nosotros permitimos, por ejemplo, en la primera sesión hablamos acerca de Nabucodonosor, ¿recuerdan? La insanidad que tuvo. El Señor permitió eso en su vida, le quitó la razón y Nabucodonosor sufrió la consecuencia de ese pecado, el pecado que él permitió en su vida, el orgullo. Al mirar a Babilonia, ¿qué dijo? Esta es la Babilonia que yo construí. Él no dio gloria a Dios, como tal vez muchos de nosotros. Este es mi esfuerzo, esto es lo que yo trabajo, esto es por mi inteligencia, etc. No damos gloria a Dios. A veces pensamos que solamente los pecados graves nos traen consecuencias. Sabemos que todo pecado es pecado. No hay pecados pequeños y pecados graves, ¿verdad? Cualquier pecado que nosotros permitimos en nuestra vida nos va a traer consecuencias. Este pecado, por ejemplo, aquí que estamos viendo en Hebreos capítulo 12, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Está al acecho, está ahí a nuestro alrededor. Muchos de estos pecados, como les mencionaba, incluso pueden venir de la familia. Vivimos alrededor de una familia que tal vez ha caído en este pecado, tenemos la tendencia a caer en esos mismos pecados, pero nosotros estamos llamados ¿a qué? A despojarnos de eso, a cuidarnos de eso, para no caer en los mismos pecados. Vamos a continuar. Los pecados, por ejemplo, morales, en 1 Corintios capítulo 5, un verso muy conocido. ¿Cuántas veces hemos leído esto? El verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis.
Esta lista de pecados son muy conocidos. Hay otros pecados también que muchas veces cometemos sin darnos cuenta. En los pecados, hay otro ya yéndose más allá, los pecados eclesiásticos, pecados doctrinales, pero estos son los más conocidos. Si nosotros permitimos estos pecados en nuestra vida, vamos a tener consecuencias. Les voy a comentar un caso clínico de una chica, una joven. Esta joven de un hogar cristiano dice que hizo muchas cosas que su conciencia condenaba. Había cometido pecados morales, pero ella no quería confesar, no quería ni admitir estos pecados. Dice que al final todo se volvió en ansiedad y miedo, porque sabía que había pecado, no quería admitir, no quería confesar por miedo, ¿no? Por muchas cosas. Iba perdiendo la cabeza y al final terminó en un hospital psiquiátrico esta joven. Le dieron medicamentos, muchas cosas, y no mejoró. ¿Qué sucedió? ¿Cómo pudo salir de ahí? Dice que descubrieron en esta chica que ella intentaba quitar a Dios de su vida para que no tenga esa conciencia de culpa, de pecado. Y a veces hay esto en muchas personas, tal vez no en nosotros, por eso, para poder ayudar a otros, que están intentando sacar a Cristo de sus vidas, porque tienen iras, tienen resentimiento, porque le han pedido a Dios, Señor, dame este trabajo, dame esta persona para que sea mi pareja, y no les ha respondido. Entonces se molestan, están enojados con Dios, tienen una ira suprimida, y ellos han caído en pecado. Envuelve todo esto, y al final tienen problemas mentales. ¿Cómo esta chica se pudo recuperar de esto? ¿Cómo pudo salir de este hospital psiquiátrico? Cuando ella confesó a Dios todo esto. Ella aceptó su problema, su condición. Es cierto, yo he caído en pecado, estuve intentando sacar a Dios de mi vida para que no me condenara. Ella aceptó, ella reconoció y pudo salir sin ningún tratamiento de ese hospital psiquiátrico. Vamos a ver en 2 Corintios capítulo 7. Vamos a ver una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Porque a veces las personas tienen esto. Por ejemplo, Judas. ¿Qué es lo que sucedió con Judas? Dice que entregó, lo vendió al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata, y luego dice que devolvió el dinero, fue y se ahorcó. ¿Se habrá arrepentido? ¿Qué dicen? No. Lo que Judas hizo es lamentarse por la consecuencia del pecado, no por el pecado, sino por la consecuencia del pecado. ¿Y eso qué es? Mero remordimiento, solamente remordimiento. Porque el verdadero arrepentimiento, vamos a ver, 2 Corintios capítulo 7, verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo, hermanos, es solamente un remordimiento por cosas que la conciencia condena. Habíamos visto eso anteriormente acerca de la conciencia, ¿verdad? Es la ley que Dios puso en nosotros, específicamente en el espíritu humano. Entonces, como todos somos agentes morales, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero la tristeza que según el mundo produce en nosotros muerte, eso es lo que produjo en Judas. No fue un arrepentimiento. ¿Y cuál es la definición de arrepentimiento? Cambiar de dirección, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos,
hay que tener especial cuidado en esto, no por las consecuencias del pecado, sino por el mismo pecado que hemos cometido. Esto nos acerca a Dios. Muy bien. Quería mencionar esta parte muy importante, me ha parecido demasiado importante. Cuando una persona desarrolla una enfermedad mental, ¿creen ustedes que está involucrado la formación de su niñez? ¿Qué tiene que ver? Hace algún tiempo hablamos de un tema, la educación de los hijos, no sé si recuerda, los hijos de Elí. En la educación de los hijos mencionamos varios puntos, cómo debería ser. Aquí vamos a ver, hermanos, cuánto involucra la educación de los niños en su vida adulta. O sea, la palabra no se equivoca, hermanos. Por eso, vamos a ver, Proverbios capítulo 13. ¿Cuántas veces hemos leído esto, hermanos? Proverbios capítulo 13, el verso 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Pero ¿qué tiene que ver esto con una enfermedad mental? Eso es lo que nos estamos preguntando ahorita. ¿Qué tiene que ver? Les voy a comentar este caso, hermanos. Un médico cristiano había tratado a un gran número de jóvenes que estaban ya en la universidad. Y este médico hizo una observación muy importante. Dijo, los niños que no fueron sumergidos a condiciones frustrantes antes de los 15 años, cuando llegan a la juventud, demuestran que no están preparados para la vida adulta. Algo más, el doctor Douglas Kelly, un psiquiatra, era jefe de los juicios de Nuremberg. ¿Qué afirmó este psiquiatra? ¿Qué dijo? Escuchen con mucha atención porque este es sorprendente. Criamos una generación de niños que no fueron enseñados en disciplina necesaria para que les vaya bien en este mundo. Hemos sido demasiado entusiastas al no querer enseñar el control con el fin de no traumatizar a los niños. Hermanos, ¿qué es lo que dijo en pocas palabras este psiquiatra? Y lo que hoy en día están diciendo, que al niño no se le debe de corregir, no se le debe castigar. ¿Por qué? Porque lo traumatizamos. Estamos viendo que esto no ha funcionado y que ahora está aumentando la delincuencia, pues por justamente esto. Estos niños que no fueron sumergidos a una corrección, a una disciplina, a una restricción cuando eran niños, demuestran ellos que no están preparados para la vida adulta. ¿Cuál era el fin? No traumatizar. Y hoy en día, ¿qué es lo que piensan las personas? Que si los castigamos, los corregimos desde pequeños, se van a traumatizar, no van a desenvolverse. ¿Verdad? Eso es lo que dicen. ¿Pero qué nos dice la palabra? Vamos a ver, Proverbios 19. Ya hemos leído en Proverbios 13, ¿no? Ahora Proverbios 19, verso 18. Dice Proverbios 19, 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y podemos hablar un montón de cosas que hablamos en su momento. Los niños, hermanos, que no fueron disciplinados oportunamente, mental y físicamente, y no fueron puestos con restricciones de comportamiento, etcétera, ellos están más propensos a desarrollar enfermedades mentales cuando son adultos. Y no pueden desenvolverse en la vida adulta justamente por esto. Y estas personas tienen problemas de personalidad. Y algo más involucra todo esto. Estas personas con problemas de personalidad que son afectados por el pecado, ¿qué es lo que hacen? Niegan que tienen un problema. Y saben algo importante para poder diagnosticar.
siempre echan la culpa a los demás. Ese es un punto importante. Aparte de negar que tienen un problema, tienen la tendencia a echar la culpa. ¿Se recuerdan de Adán y Eva? Cuando cayeron en pecado, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo Adán? Ella, la mujer que me has dado. Y Eva, sí, Señor, yo caí. No, la serpiente me engañó. Las personas que tienen problemas de personalidad, que están afectados por el pecado, que pueden desarrollar enfermedades mentales, tienen esa característica de echar la culpa a los demás. No es que mi papá vivió así, mi mamá, o en el círculo familiar, así vivieron en pecado y yo también caí en pecado. Echan la culpa a los demás, nunca reconocen su problema. Y si no fuera por esa persona, yo nunca hubiera caído. Por eso, hermanos, cuán importante es saber que somos responsables moralmente delante de Dios, de todas las cosas que permitimos en nuestra vida. Cuando vemos a una persona que echa la culpa a otro por sus pecados, por sus errores que ha cometido, ayudémosle. Tiene algo más, hay algo más dentro de esa persona. Si detectamos a tiempo, excelente. Es cierto, hermanos, que a medida que nosotros envejecemos, empezamos a deteriorarnos físicamente. Alguna vez me dijeron, tienes hasta los 30 años para poder hacer muchas cosas. A partir de ahí, la vida ya va en bajada, me dijeron. No sé qué tan cierto sea esto, pero si bien es cierto que nuestras capacidades intelectuales pueden disminuir, la retención de la memoria, muchas cosas, tenemos que saber también esto, según a los Corintios capítulo 4. ¿Qué nos dice aquí? Muchos hermanos dicen, yo ya estoy de edad, ya me estoy envejeciendo, ya no soy como antes. Sí, es cierto, ya no es como antes. Pero miren lo que dice aquí. Según a los Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Alguna vez nuestros hermanos dijeron, somos jóvenes espiritualmente. Materialmente nos vemos viejitos, con canas, etcétera, y estamos así, y yo también ya se ven las arrugas y todo. Y mientras más años pasa, más cosas se pronuncian en nuestro rostro, en nuestra fuerza, en muchas cosas, pero el interior se renueva de día en día. Entonces no nos preocupemos por esto si ya nos estamos envejeciendo, porque esto también trae problemas, la preocupación, el estrés, como hemos visto anteriormente. Una vez unos hermanos estaban, esa vez se estaba meditando el verso de Salmos que dice que las personas vivimos 70 años y los más robustos 80 años. Y todos los hermanos estaban preocupados. ¿Por qué? Uno decía, yo ya tengo 50, me falta solamente 20 años. El otro, yo ya tengo 65, me falta 5 años. Todos preocupados por cuántos años le faltaba para vivir. Si vivimos así, hermanos, más nos vamos a envejecer. ¿Por qué nos preocupamos por esas cosas? Es cierto, exteriormente nos vamos deteriorando, pero el hombre interior se renueva de día en día. ¿En quién? En Cristo, hermanos. También tenemos que recordar, hermanos, que no es fácil lidiar con los problemas, por ejemplo, las capacidades distorsionadas que tenemos. Como les dije, muchos pueden nacer ya predispuestos a esto. Hay algunos casos que son genéticos y están ya así dañados. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, el síndrome de Down, muchas cosas, ¿no? Muchas enfermedades que podemos mencionar, que ya nacen así. Y que nosotros, a medida que avanzamos en el tiempo, con tantos pecados que hemos cometido y permitido en nuestra vida, también perdemos estas capacidades. No es fácil lidiar con esto.
Entonces, ahí es cuando nosotros debemos reconocer nuestra debilidad. Esto es importante. Y no solamente para las enfermedades mentales, sino para cualquier tipo de enfermedad. Segunda a los Corintios capítulo 12. Aquí en este capítulo, hermanos, ¿a quién vemos? Vemos al apóstol Pablo. Y ustedes pueden decir, oye, ¿y el apóstol Pablo tenía ansiedad? ¿Tenía estrés? ¿Tenía falta de sueño? No nos menciona la Escritura, ¿verdad? No nos menciona, no nos dice. Pero recordemos, hermanos, que somos carne, todos propensos a padecer estas cosas durante nuestra vida. Pero ¿qué vemos aquí específicamente en 2 Corintios 12, hermanos? Vemos la enfermedad de Pablo. No se sabe exactamente cuál ha sido la enfermedad de Pablo, pero dice que tenía un aguijón, ¿verdad? Un mensajero de Satanás que le abofeté, eso es lo que dice la palabra. Y él había orado, ¿cuántas veces? 3 veces había orado. Señor, cúrame, sáname, quítame esto. Y al final, ¿qué le dijo? Aquí estamos. Segunda a los Corintios capítulo 12, el verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, hemos visto también durante todo esto que Dios permite enfermedades en nuestra vida, cualquier tipo de enfermedad. Y a veces nos enojamos con Dios por esto. ¿Está bien? ¿Qué dicen, hermanos? No. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñarnos algo. Cuando hablamos acerca del tema tribulaciones, pruebas y tentaciones, ahí vimos varios aspectos, ¿verdad? Aquí, hermanos, estamos viendo esto. Dios permite en nuestra vida la debilidad, la enfermedad. Y no solamente eso, sino hay también fracasos, muchas cosas. ¿Para qué? Para que le conozcamos a Él, para que nos acerquemos a Él. A veces no entendemos. Señor, ¿por qué mis capacidades mentales están disminuyendo? Un hermano decía, yo no entiendo la Biblia. ¿Cuántas veces estoy leyendo? Pero no, nada me queda aquí, no entiendo. ¿Será que Dios me ha desechado? Esa era su pregunta. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Será que Dios le ha desechado? No. Pero esa es la mente humana y así trabaja muchas veces Satanás, se aprovecha en nosotros y nos dice, es que esto, es que aquello, es que... No hagamos caso a Satanás. Si el Señor permite una enfermedad en nuestra vida, un dolor, como Pablo, ¿podemos orar? Claro que sí. Pero si al final el Señor nos dice que no te voy a sanar, ¿qué debemos decir? Gracias, Señor. Debemos de gozarnos en Él. Solo tú sabes por qué permites esto en mi vida. Yo no sé, aunque me duela, pero tengo que aceptar esto. Gracias, Señor. Y a veces nos parece fácil, ¿verdad? Cuando hablamos así. Pero en la hora de la hora, ¿qué hacemos? Que el Señor nos ayude, hermanos. Alguien puede decir, hermano, usted está hablando fácil porque no ha pasado una enfermedad. Que el Señor me ayude, hermanos, en ese momento. A veces, en un momento de enfermedad, flaqueamos, ¿verdad? Perdemos la esperanza, la fe, muchas cosas. Por eso estamos, hermanos, para ayudarnos, para poder entender el problema de un hermano, de una hermana, y no decir esto. A veces tenemos ese error de condenar, es que por esto, y así tienes que sufrir. No somos empáticos con los hermanos y decir, hermano o hermana, no sé por qué estás sufriendo.
Pero el Señor ha permitido por algo, hermano o hermana. Te puedo ayudar en lo que sea. Y eso vamos a ver más adelante, aunque tal vez hoy día no abarquemos ese tema del tratamiento. El tratamiento es muy importante, nos va a ayudar bastante, no solo a nosotros, sino para poder ayudar a los demás. Ahora, vamos a hablar de lo que son los vicios. A veces nosotros pensamos que los vicios es tomar una droga, tomar alcohol. Bueno, esa persona es viciosa. Vamos a ver también eso para poder ayudar a nuestros prójimos. Pero también hay otros vicios que incluso en los cristianos puede haber. Y estas cosas también aumentan la probabilidad de poder tener una enfermedad mental. Sabemos nosotros que existen medicamentos que pueden ayudar a la capacidad cerebral, que son beneficiosos, siempre y cuando se cumpla al pie de la letra lo que el doctor nos prescribe. Cuando abusamos de esto tenemos problemas, ¿ya? Ahora, hay otras drogas que nos hacen mucho daño, ¿no? Obviamente entre los cristianos no hay, ¿no? Por ejemplo, la marihuana, la cocaína, muchas cosas. Pero esto trae problemas permanentes en el cerebro, ¿ya? Ahora, el alcohol también. El alcohol puede dejar daño cerebral permanente a tal grado que puede producir una psicosis. Y esto debemos de saber para ayudar a los prójimos, ¿no? Y entender también. Vamos a ver Proverbios capítulo 23. La palabra nos advierte de esto, hermanos. De ese vicio del alcohol. Y si es que alguna vez nos encontramos con un prójimo que quiere cambiar esa vida, pues aquí le vamos a ayudar con esto. Proverbios capítulo 23, el verso 29. Proverbios 23, 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Está describiendo a quién, a uno que tiene problemas con el alcohol, a una persona que se ha emborrachado, que va a tener dolor, va a tener rencillas, va a tener quejas, heridas, moretones. Aquí dice el verso 30, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas, ¿qué dice? Extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Estas personas llegan al grado de poder presentar alucinaciones, a ver cosas que no son, cosas extrañas, dice la palabra. Va a morder, va a tener un dolor y vas a hablar perversidades. ¿No hablan lisuras, hermano? Claro que sí. Le va a describir esto, si nosotros le mostramos estos versículos a esa persona, le va a describir tal cual es y le vamos a ayudar. Vamos a seguir leyendo el verso 33, nos quedamos, ¿no? El verso 34. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Ese es el vicio. Las personas saben que se están haciendo daño, saben que están haciendo daño a su familia, pero aún así lo siguen buscando. Y para poder ayudarles es importante saber esto, ¿verdad? Muy bien. Como mencionaba, no es solamente el único vicio que hay otros vicios, vamos a ver.
Primera a los Corintios capítulo 6. Aquí vamos a ver algo importante, que también es un verso conocido, ¿no? Primera a los Corintios capítulo 6, el verso 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Y esto involucra los vicios. ¿Por qué? Porque un vicio cuando te entra en tu vida, ¿cómo se manifiesta? Te domina, que ya no puedes salir de eso. ¿Cuáles son los vicios, hermanos? Por ejemplo, la inmoralidad sexual, el alcohol, la glotonería. Ahora, no solo esto, por ejemplo, los deportes, el ejercicio físico, los juegos de azar. Puede ser también involucrado lo que es la cafeína. Hábitos repetitivos nos pueden llevar a un vicio. Y muchos de estos nos desvían de Dios, nos alejan, ¿no? Por el deporte alguien puede dejar de venir a la reunión. Incluso el trabajo puede convertirse en un vicio. ¿Y esto cuándo trae un problema, hermanos? Cuando ponemos en primer lugar antes de las cosas celestiales, las cosas espirituales. Cuando ponemos cualquier cosa, ¿cuántas veces hemos hablado? Ya involucra lo que es la idolatría, ¿verdad? Cualquier cosa que nosotros pongamos o amemos más que a Dios es idolatría. Puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser el trabajo, puede ser lo que sea. Esto evoluciona a un vicio y nos trae serios problemas. Vamos a ver San Juan capítulo 8. Cuando nosotros caemos en estas cosas, al final se convierte en pecado. Poco a poco, o sea, vamos a decirlo, por ejemplo, mencioné la cafeína. Tomar café no es malo, pero cuando esto lo convertimos en un vicio, vamos a tener problemas. Y vamos a darnos cuenta, vamos a ver aquí, San Juan capítulo 8, cuando ya se convierte en pecado. ¿Y qué es lo que hace esto? Dice verso 34, San Juan 8, 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cómo podemos detectar entonces cuando ya no podemos salir de eso? Nos volvemos esclavos. ¿Cuántas veces escuché también a los hermanos, seguramente que ustedes también, nos volvemos esclavos del trabajo? ¿Han escuchado? Sí, ya se ha convertido en un vicio. Y no podemos salir de eso. Intentamos, pero ya no podemos salir. Ahí nos damos cuenta que ya tenemos, eso ya es un vicio, ya es un pecado. Y como ya estamos esclavos, obviamente, como les decía, no podemos salir de eso y necesitamos una ayuda. Muy bien, hemos visto varios aspectos de esto, cómo es que el pecado puede llegar a controlarnos a nosotros. Y las personas no tenemos el poder, ningún poder sobre el pecado, solamente Dios. Por más que intentemos y pongamos fuerza de voluntad, también hemos leído en Romanos 7 la vez pasada, es difícil, porque es una lucha entre la mente, el cuerpo y nuestras capacidades y todo. Es una lucha constante. Nuestra mente sabe qué es lo bueno y dice, esto voy a hacer y esto ya no lo voy a hacer, pero lo seguimos haciendo. Estamos ya en ese vicio que puede ser expresado de diferentes maneras. ¿Qué pasa? Vamos a ver esta parte más. Santiago capítulo 1. Vamos a ver versos más rápidamente porque para aprovechar el tiempo, ya nos falta poco tiempo. Estas elecciones que hacemos, hermanos, de hábitos que se convierten en vicios y que nos arrastran, hermanos, vamos a ver Santiago capítulo 1, verso 15. Entonces la concupiscencia, esta parte hay que subrayarle, la concupiscencia, los deseos excesivos, después que ha concebido, da a luz, ¿qué dice? El pecado.
Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La concupiscencia, nuestros deseos excesivos, no solamente de cosas malas, sino de cosas buenas, nos arrastran a esto. Podemos cometer pecados. Ahora, vamos a ver algo importante. Mencionar a nuestro Señor Jesucristo es algo que siempre debemos de hacer. Habíamos mencionado en el tema la encarnación de Cristo acerca del Señor, que era 100% Dios y 100% hombre. Pregunta, ¿el Señor habrá sufrido de depresión? ¿Qué dicen, hermanos? Vamos a ver. Mateo capítulo 26. No, perdón, antes. Hebreos capítulo 4. Vamos a ver, Hebreos capítulo 4. El Señor vino a este mundo, un mundo lleno de pecado. Experimentó, Él vio los efectos del pecado, Él vio morir a Lázaro, vio muchas cosas, ¿verdad? Pero como Él no cometió ningún pecado, entonces no había ninguna consecuencia que venía de adentro, sino las consecuencias de afuera. Ya eso es lo que les decía más antes, ¿no? Ahora vamos a ver Hebreos capítulo 4, el verso 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que así como nosotros tenemos tentaciones, tenemos muchas cosas, vemos aflicciones, muchas cosas, el Señor también pasó por esto, pero no como consecuencia de su pecado, por eso dice, pero sin pecado, sino por el pecado que le rodeaba, pecado del mundo, vamos a decir, de las otras personas. Entonces, ahora vamos a ver Mateo capítulo 26, Él experimentó la tristeza, la aflicción, a tal punto que llegó hasta su alma. Vamos a ver, el verso 38, directo por el tiempo, ¿no? Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma, o sea, una tristeza tan profunda, no es superficial, hasta el alma. Y a veces nos encontramos así, ¿verdad? Pero esta tristeza tan grande del Señor no hizo que se alejara de Dios, lo que normalmente nosotros como seres humanos hacemos, ¿no? Tengo una tristeza y bueno, voy a buscar una diversión por aquí, un paseo o algo. No, ¿qué es lo que hizo el Señor? Se acercó a Dios. Y ahí vemos, y yendo un poco más adelante, dice que se postró sobre su rostro y oró. Miren la aflicción, a ver, vamos a leer el verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, por la tristeza tan grande, ese dolor tan grande, dijo, si es posible, líbrame de esto. Pero que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. ¿Y en quién se refugió el Señor? En su Padre. Esto es algo muy importante que debemos tomar en cuenta, hermanos. Cuando hay tristeza, hay aflicción, hay muchas cosas, ansiedad, depresión, incluso para la ansiedad, ¿qué nos dice la palabra? Echando toda vuestra ansiedad. Cualquier cosa que hay, hermanos, ¿por qué buscamos en los placeres mundanos? ¿Por qué nos queremos distraer ahí afuera, en los juegos? ¿Cuántas cosas? Vamos al spa o vamos a tal, para relajarnos, por favor. Tenemos ahí al alcance a nuestro Padre. Estoy triste. ¿Qué dice la palabra? Cuando están alegres, cante alabanzas. ¿Qué dice ese versículo? A ver si alguien me puede ayudar. No me recuerdo. ¿Está alguno afligido? ¿Qué dice? Santiago 5:13.
Al revés estuve diciendo el versículo. Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros que dice? Afligido. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del tratamiento, ¿no? Pero cuán importante es saber, hermanos, que al alcance está el Señor. Tenemos una aflicción, una tristeza, cualquier cosa, una ansiedad. Ahí está el Señor, a quien podemos ir. ¿Por qué buscamos en otros lugares, no? El Señor nos ha mostrado que cuando tenía una tristeza profunda hasta el alma, lo mejor era acercarse a su Padre. Para poder avanzar un poco más, unos 5 minutos más, regálenme, hermanos. A veces la respuesta que tenemos nosotros frente a la adversidad es por las consecuencias pasadas que hemos tenido. Algún dolor, alguien que nos ha herido, algún mal que hemos pasado, un evento que nos ha causado mucho dolor, por ejemplo un desamor o algo que nos ha causado una pérdida de un ser querido, tantas cosas. Esto hace que nosotros reaccionemos de diferentes maneras frente a la adversidad. Cuando no nos damos cuenta bien de cómo reaccionar, no estamos maduros frente a esto, entonces reaccionamos de una manera equivocada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien pasa una aflicción, empieza a gritar a uno, empieza a echar la culpa a otro, empieza a librarse de esto, empieza tal vez a aislarse, a reprimirse, quiere estar solo. Y hay muchos tipos de reacciones que uno puede tener frente a la adversidad. Porque a veces las personas gritan, ¿no? Cuando están así, ¡ay, que no me moleste! Ya, y esto, y déjame. Y las circunstancias de nuestro pasado nos hacen adoptar medidas a veces que no son buenas, formas de reacción que no son convenientes, y de eso debemos de tener mucho cuidado. Por eso, cuando hay aflicción, hay tristeza, hay muchas de estas cosas que decimos malas, acerquémonos a Dios. Si tenemos ira contra alguien, ¿a quién más? Al Señor, contarle, tengo así, como al médico, ¿no? Esto es así, esto me duele, esto tengo contra tal persona, etcétera, etcétera. Acercarnos a Él. Para terminar, hermanos, una conclusión de cómo diagnosticar, y luego en la siguiente, Dios mediante, el próximo domingo o cuando haya oportunidad, hablar del tratamiento. Para terminar, cómo diagnosticar. Obviamente nosotros no vamos a mencionar, tienes tal enfermedad, esquizofrenia, tienes esto, tienes aquello, no, ¿verdad? ¿Cómo podemos diagnosticar su mal? Cuando la persona tiende a echar la culpa a los demás. Cuando vemos a una persona así, a un hermano así, es porque tiene algo. Hay que detectar, hay que saber que cuando no acepta que tiene problemas, cuando en su vida es afectada por las circunstancias pasadas, puede ser por pecado pasado, que no ha conseguido superar eso, entonces se manifiesta, es notable, ¿no? Ahora, cuando el hermano o la hermana se muestra ansioso, vive deprimido. Hermanos, como cristianos, ¿podemos vivir deprimidos? O sea, una depresión que nos entre en un momento de nuestra vida, de un día, digamos, por cualquier cosa que haya pasado, es normal. Pero una depresión que nos lleva semanas, nos lleva meses, ya no es normal. Hay que ver qué problema tiene. Y esto nos va a ayudar a diagnosticar. También si la persona, el hermano o la hermana, tiene vicios o ha tenido vicios anteriormente. Obviamente también cuando tiene falta de sueño. La falta de sueño es síntoma de muchas enfermedades que como cristianos no podemos padecer de insomnio. No,
¿Por qué no podemos dormir? Porque hay algo. Y cuando nosotros confesamos al Señor tantas cosas, le contamos todo esto, nos vamos a dormir felices. ¿Por qué tenemos insomnio? Porque tenemos preocupaciones, estamos deprimidos, por ansiedad, por muchas cosas. Es importante eso. Y obviamente este es el caso más grave cuando hay alucinaciones, cuando ve cosas que no existen. Hermanos que dicen que han visto a su abuelita que se ha muerto, que han visto un espíritu, por favor, tiene algo. Porque un cristiano no puede ver esas cosas. Son demonios, no son el espíritu de una persona. Ese es un caso serio que debemos de ayudar a ese hermano, esa hermana o a un prójimo si es que tenemos la oportunidad. Hasta aquí nos quedamos. Que el Señor bendiga su palabra.